Las primeras personas en reclamar, argumentar y explicar estadísticamente algunos de los datos los recogí en mi comentario ayer. Por ejemplo, decía ella que los restaurantes, el 65% de su facturación la registran en las atenciones de la noche, que los han reducido a un 30% de aforo, cuando antes tenía 50%, que en su caso, en ese día, se vio obligada a decirle a 10 personas que iba a emplear por esta época: lo siento, ya no puedo. Y ayer en sus redes sociales transcribió el conmovedor diálogo entre una de esas empleadas y ella, con la reacción de la empleada a su notificación de: si esto cambia te puedo emplear, por ahora no. Muy comentada. Si trata de Francesca Ferrero, quien es presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas. Correcto. ¿Así se llama, Francesca? Así se llama, Carlos. Francesca Ferrero es médico, además, tiene 3 hijos. 3 hijos. Ok. Y lo digo porque la vez pasada lo conversamos, de vez en cuando, porque esa es una afectación cíclica, pero que nunca se va, enfrenta la fibromialgia. Esta mujer es una luchadora, ¿ya? Es una guerrera. Y bajo esa perspectiva, lideró la serie de reclamos muy respetuosos de anteayer. Si yo tuviera un restaurante como tú, no hablaría tan bonito. Y contó de paso que la vicepresidenta María Alejandra Muñoz los citó a varios sectores, entre ellos el suyo, 2 horas y media, anteayer, cosa que yo no sabía, para oírlos. Y su reclamo es: sí, nos oyeron, y con mucha tolerancia, a pesar de mi elevado tono, pero no nos atendieron. Producto de eso, publica un comunicado que dice: ampliemos soluciones, no restricciones. Empecemos por ahí, Francesca. ¿Cuál es la síntesis de lo que plantean aquí? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por el espacio, siempre abriendo y comunicando las cosas como deben de ser. Bueno, ¿qué es lo que pasa con mi sector? Porque puedo hablar un poco de diferentes perspectivas, ¿no? Como doctora, mi preocupación a que se tomen medidas donde realmente no mitigan el problema y, claro, se quiera desacelerar un posible. Entonces hablamos de posibilidades, hablamos no hablamos de estadísticas claras, no estamos hablando de puntualmente lo que sucede en cada cantón, en cada provincia, que lo que vemos que pasa en otros países, porque comparamos el modelo, ¿no? Y las medidas para mí sí fueron un balde de agua fría y de hielo cuando no se nos anticipaba, ¿no? Y teníamos producto comprado, sin hablar del sector hotelero que tiene las reservas, músicos contratados, reservas hechas. Entonces, es que respondió al brote de Gran Bretaña, y tampoco se le anticipó a Gran Bretaña que había un brote de una cepa nueva, súper contagiosa. Entonces, reaccionó Europa, reaccionó el COVID. ¿Qué anticipación quieres tú ahí? A ver, Europa reporta la cepa en noviembre. Entonces, ¿cómo hablamos de la premura? Pero no esta nueva. La nueva cepa, ellos reportan los casos. Ahora, la OMS tampoco tiene claridad. ¿Esta de aquí que dicen que es súper contagiosa? Reino Unido dice de que sus números ellos consideran, ¿verdad?, que está correlacionado, pero no es que está comprobado. O sea, la OMS dice, por precaución, el mismo día que el presidente de la República da su rueda de prensa, todavía no hablaba el presidente, y bueno, aproveché para ver la rueda de prensa en vivo de la OMS, donde ellos sugieren que limiten las fronteras de sus países, protegiendo sus economías. Por allá va la recomendación de ellos por la sospecha de que esta cepa y esta mutación lo que tiene es un mayor porcentaje de fijación celular, aumentando, considera Reino Unido, más no la OMS, en un 70% el radio de contagio. Y tenemos que hablar las cosas con propiedad, Carlos, y seguramente la gente no entiende. ¿Qué te dijeron cuando en la reunión con la vicepresidenta tú expresaste eso? Sí, bueno, yo tuve el honor de poder ser uno de los primeros en hablar, siguiendo a Patricio Alarcón, de la Cámara de Comercio de Quito. Básicamente yo planteé la situación de mi sector golpeado, más de $300.000 millones en pérdidas acumuladas hasta la fecha, quizás ahorita un poquito más, y veía que yo soy el pato. Yo lo voy a hacer, tú sabes que soy súper transparente. ¿Por qué digo el pato? Porque no hay igualdad en la restricción, y vemos donde sí hay aglomeraciones o no hay regulación alguna, como es en el transporte público. Luego de tanto insistir, vi que ayer el COE Nacional había solicitado el 75% de los buses cuando estaban al 100%, que igual eso no se está cumpliendo, y vemos que la informalidad, donde tenemos las aglomeraciones... Y según Vicente Tallano lo redujeron al 50% aquí. No lo sé, porque existe un conflicto entre ATM, COE cantonal, COE nacional. ¿Tú ves que existe ese conflicto? Yo sí creo que hay un conflicto de comunicación, y obviamente los COEs cantonales en este momento están un poco frustrados por querer ayudar a sus ciudadanos en la parte laboral. Consideran también, creo que un poco pasadas de
necesidad. Sin embargo, el COE cantonal replicó y asumió enseguida las medidas del COE nacional a medida que se dio cuenta de su equivocación y de que criticamos eso severamente aquí, no digo que porque lo hicimos aquí, enseguida empezaron a flexibilizar y rectificar. Carlos, hay que ser muy claros porque obviamente el tema es un poco complejo y delicado. Aquí nadie se está rechazando medidas donde haya restricciones para evitar. Obviamente aquí todos sabemos de que esto se tenía que manejar de esta manera. Lo venimos trabajando desde el mes de abril. Esto iba a ser avanzar y retroceder, pero velando por el bienestar de todos los ecuatorianos. Y nosotros a nivel de Ecuador tenemos un problema económico muy grave, muy severo. ¿Qué pasó ayer? Porque al final, supongamos, mi establecimiento, yo publiqué una foto, mi establecimiento se encuentra en San Borondón. En San Borondón no tenemos un problema de dinero, más aún así las ventas se bajaron completamente, casi el 70%. Entonces yo quiero entender, aglomeraciones, nosotros realmente amerita de que se nos restrinja con el 30% de aforo, muy aparte de eso, como tú decías, entre el 50 y el 60% de la facturación de los establecimientos que son restaurantes, es de las 8 hasta las 12 de la noche. En el caso particular de Morogril, y esto para quienes no vieron la entrevista anterior, porque el tema te lo pregunté ya entonces, hay quienes, sin conocerlos entre telones, dicen, ¿cómo esta señora se queja? Si antes tenía un pasajecito pequeño en la principal avenida de Entre Ríos, y ahora tiene un espacio con 4 veces más tamaño, o sea, ha crecido en infraestructura, en financiamiento, en atención en plena pandemia. ¿Y por qué me quejo? Y viene a reclamar, sí. ¿Y por qué me quejo? Porque realmente creo que hacen falta voceros que defiendan los derechos de todos los ecuatorianos. Y que estamos hablando de algo que no afecta netamente a la Asociación de Restaurantes. Pero a ti no te ha ido mal. A mí no me ha ido mal en la pandemia. Sí, Estuve al 50% hasta el mes de octubre, hasta que yo amplié mi establecimiento y logré de alguna manera subir esa facturación. ¿Producto de qué? Recuerda ¿cómo lo ampliaste? ¿Un banco te prestó plata? Claro, un banco. Banca privada y por esfuerzo propio, y tuve que hacer con mis tarjetas de crédito y conseguir créditos para poder financiar todas las deudas del Estado, porque no nos dieron ningún tipo de flexibilidad, me dijeron que difieran. ¿Qué dijo la vicepresidenta? Bueno, la vicepresidenta estuvo planteando la decisión. Cuando le preguntaba yo que por favor me explique cuál era el motivo de estas duras restricciones, y como estábamos en data, o sea, epidemiológicamente hay que entender también la situación del gobierno, no hubo una contestación. También le preguntamos... ¿No hubo una contestación? No. ¿Pediste estadísticas y no te las dieron? No dieron estadísticas. ¿Pediste planes y no te los mostraron? Pedí planes y no había ¿Quiénes planes. más estaban de sectores productivos de ahí? Estábamos todos los líderes del Consejo Empresarial Ecuatoriano. ¿Qué? Del Comité Empresarial Ecuatoriano. Cámara de Industrias, Textiles, construcción, comercio, cada uno de los diferentes representantes. Plantea el problema, ¿qué es lo que pides ahora? ¿Qué estoy pidiendo? Igualdad. Estamos pidiendo igualdad de derechos de trabajar. Igualdad es imposible, justicia es posible. Justicia. Supongamos, ellos ni siquiera sabían los aforos. Ahora, ¿por qué digo ni siquiera sabían los aforos? Cuando yo pregunto el porqué del castigo a mi sector, que del 70 o 100% que estábamos en mi cantón, a excepción del cantón de Guayaquil, que después del 9 de noviembre la alcaldesa tuvo las restricciones, que tuvimos aquí una reunión y pudimos nosotros comprobar que las decisiones eran equivocadas y ellos retrocedieron las medidas en esa época. ¿Qué planteamos? Que se nos permita por lo menos el aforo que el resto. Si el resto tiene 50% de aforo, entonces nosotros también. ¿Qué más? La libre circulación, no consideramos que las medidas lo que hacen es aglomerar, porque la gente tiene que salir a correr a coger un transporte público, y me preocupa epidemiológicamente de que esto lo que causa es un mayor rebrote en lugar de mitigar el contagio. 3, ¿qué más? Puntualmente eso. Libre circulación y un aforo justo. Que se nos permita trabajar. Realmente es eso, o sea, que el Ecuador y claridad de comunicación. Es un caos las últimas 72 horas. Ayer pararon a casi todos mis restaurantes en San Borondón, la Policía Nacional, en la CTE también, en los proveedores, en las vías. Hay un chat, a María Alejandra con todos los ministros generaron un chat por este decreto donde tenemos comunicación directa con los diferentes, ¿no? Con los diferentes responsables, pero igual... ¿Sirve el chat? Sirve para comunicar, nos están escuchando, estamos en continuo diálogo, pero no se me da ¿qué solicito? Que si las medidas se van a mantener, entonces que nos ayuden con una ley de quiebra. Necesitamos una ley de quiebra porque al menos mi sector está totalmente sin oxígeno y no va a soportar más tiempo. Más preguntas te tiene Yolanda Torres desde Quito. Estamos con Francesca Ferrero, médico principal de Morogril y presidenta de la Asociación de Restaurantes de Guayas. Doctora Ferrero, qué gusto, y además quiero felicitarla por lo ponderada que es ante esta situación y la representación que usted hace de otras personas que quizás no han tenido su suerte.
Hablando de el apoyo que usted dice que recibió de la empresa privada, ¿no recibió nada de apoyo de el gobierno? Por ejemplo, hubo la propuesta del Reactívate con más de 1.000 y pico, más de 1.100 millones de dólares para los sectores productivos y comerciales, pequeñas y medianas empresas. ¿A ustedes no les llegó parte de este financiamiento, de estos créditos que supuestamente son más blandos? Yolanda, muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros como asociación estuvimos activos desde el día 1. Antes de que exista Reactívate, tuvimos conversaciones con la CFN en el mes de abril. Hubieron muchas propuestas, hubieron mucha buena voluntad, pero de buena voluntad no se vive. Podemos hablar mucho de cosas teóricas, pero a la práctica ninguno de mis socios, a excepción creo que del 100% de mis socios, una persona recibió o 2 personas recibieron algún crédito del crédito Reactívate. Ni siquiera yo como presidenta, que lidero el sector y que lidero el grupo, tuve algún tipo de consideración, ni siquiera préstamos de $10.000. Básicamente ellos no tuvieron manera de desembolsar al sector restaurantero. Tengo entendido que al turístico tampoco pudieron ayudar y tampoco hubo manera, ¿no? ¿Dónde se fueron los fondos? Realmente no lo sé. Pero tampoco tuvimos diálogos también con otras entidades. ¿Perdón? Esa es una gran incógnita, ¿dónde se fueron los fondos? El ministro de Economía, Mauricio Pozo, anuncia que ahora vendrán 500.000 millones más para el sector. ¿Ustedes piensan echar mano también de este tipo de crédito? Si es que fuera más blando que el que ustedes adquirieron, también podría servir para, de alguna manera, licuar la otra deuda, ¿no? Sí, es complejo, o sea, no vemos ningún tipo ni siquiera hubo por la parte de la banca privada, tampoco amortizar un poco las tasas, ayudar y flexibilizar más que refinanciarte. Entonces a las finales terminabas pagando mucho más, el 30% del crédito, y nos toca porque necesitamos liquidez para poder resistir. Eso es lo que me preocupa de estas medidas. Esta era la oportunidad no de ganar dinero, sino de alguna manera paliar la situación y respirar para aguantar el siguiente trimestre. O sea, nadie ha hablado de que se viene la época más baja del año. Claro que no sabemos cómo se va a comportar, pero sí me preocupa de que se tomen medidas económicas sin que se dé la solución económica a las medidas. Estas medidas que pueden ser restrictivas de salud tienen un impacto económico monstruoso. Nosotros somos, digamos, la afectación va a más de 10.000 personas acá en la provincia, directas, o sea, empleados directos, sin hablar de la gente que es contratada eventual, como decía Carlos, donde lamentablemente tuvimos que prescindir de su trabajo, pero también lo indirecto. Nosotros, ¿cuántos proveedores se van a ver afectados? Tuvimos que bajar el 70% de los pedidos durante esta semana, que ya habíamos hasta comprado productos que se está pudriendo en las refrigeradoras porque no hay venta. Y realmente si son 40.000 plazas de trabajo en el último estudio que hicimos de proveedores, entonces están en riesgo más de 60.000 plazas o un poco más de 100.000 plazas en lo que es la provincia del Guayas, sin hablar a nivel nacional. Doctora, usted habló de la ley de quiebra, que se aplique la ley de quiebra. ¿Nos puede decir brevemente de qué trata esta ley? No, que propongo, o sea, yo trato de dar una solución. Ellos siempre dicen que uno haga una propuesta, solución. No existe una solución en este momento. El daño ya está hecho. Si la medida se revierte mañana, Yolanda, supongamos de que del tanto hablar, y yo he hablado con hechos y he hablado con fotos donde se ve lo que estamos viviendo emocionalmente, eso es Navidad. Quitemos todo el contexto, o sea, el aguinaldo navideño del gobierno para la gente más pobre es: ten tu canasta navideña, no vas a tener ni siquiera ese trabajo eventual, te quedaste sin trabajo durante los otros 8 meses. Entonces, bingo, feliz Navidad, y sorry, te vas a tu casa con arroz y con aire porque no va a haber ni siquiera ese cachuelito que tenías esperado recibir en esta fiesta. Doctora, una curiosidad, quizás usted sí nos pueda dilucidar este tema. Por el sitio donde usted está y el tipo de servicio que brinda, ¿no?, en San Borondón, etcétera, usted dice que de alguna manera ha salido adelante. Pero usted que tiene comunicación con la gente que trabaja para usted, cuéntenos de qué están viviendo estas personas que pueden tener eventualmente un trabajo ocasional, pero que realmente durante toda la pandemia lo que han hecho es no tener trabajo. Yolanda, ¿quién vive con un básico? Es muy complicada la situación económica que tenemos, es muy complicada para el empresario también tener que mantener esos salarios. Y sí, o sea, algunas empresas como la mía, gracias a Dios, porque no nos ha ido mal, pudimos pagar a tiempo los décimos y pudimos ayudar a nuestro equipo de trabajo. Y como dice Carlos, o sea, 10 personas que me escriben todos los días a que les dé algo de horas, pero yo como le doy horas y perdí el 60% de la facturación. Y ayer
entre cada rueda de prensa, yo soy madre, yo me levanto, sí, me levanto a apoyar porque alguien tiene que levantar la voz, pero también me levanto porque tengo 3 hijos que darle de comer y todas mis deudas que pagar, o sea, lo hago por mi familia también. Y obviamente es imposible no llorar cuando sabes de que aparte a los que sí les querías por lo menos mantener operativamente, si las cosas siguen como estuvieron ayer, estamos en temporada alta, es decir, a pesar de las restricciones y del miedo que se generó, la gente está saliendo porque tiene que reunirse, y aún así la facturación cae aún más, me va a tocar recortar y mandar a contrato parcial a mi personal que sea, pero discúlpame la expresión, fajado durante la pandemia, me ha ayudado hoy a estar donde está. Nadie quiere perjudicar a la gente que es parte de tu motor operativo, nadie quiere hacer daño, no es que uno quiere recortar, no nos queda otra opción, no tengo para pagar ni siquiera la renta. Doctora, a este paso. Así lo entiende el gobierno, que tanto ustedes como las cámaras del sector productivo, etcétera, no están reclamando solo por sus propios intereses particulares individuales. Alguna gente hasta le ha ido bien en pandemia, sino que ustedes lo que están es realmente reclamando, inclusive por la gente más necesitada. Yolanda, a ver, ¿cuál es el porcentaje de pobreza que tiene nuestro país? ¿Qué pasa con los con la parte agrónoma del país? ¿Qué pasa con esa persona que tenía ya lista para vender todo y ahora quién le va a comprar? Explíqueme, porque si somos nosotros el Grupo Oreca que compra y que mueve la rueda económica, y el Grupo Oreca ahorita le dijeron, qué pena, eres malcriado, 30%, te quito el 60% de facturación, listo, con lo poco que tienes, con el 15%, opera y ya por si acasito, ya, porque es que, a ver, aclaro nuevamente, no es que las medidas o no es que no sabíamos de que había que entrar y salir de un estado así. Lo que yo critico es que no exista un plan, que se tomen las medidas simplemente por si acaso, que no exista comunicación y se genere caos. Lamentablemente, la corrupción está en todas las escalas. Entonces, ¿qué pasó? Estamos en diciembre y tengo proveedores de arroz parados en la vía Juján, en la vía Yaguachi, donde te me llevo el carro y te me llevo el producto o me das la placa. Y eso lamentablemente pasa, creo que todo el mundo sabe. Ayer más de 4 de mis socios en el grupo, que lo pasé también al grupo del gobierno, fueron parados por la Policía Nacional queriendo retener vehículos, diciendo que no podían circular. No importa el documento que tú les presentes, existe confusión entre los bajos mandos, los medios y los altos. Y eso que Vicente Tayano ha pedido mayor flexibilidad por parte ¿Cómo controlamos un grupo tan grande? ¿Cómo podemos saber que se cumplan estas medidas? No es posible, eso lo único que hace es complicar. Yo le haría una pregunta a la gente que nos lidera, porque uno quiere aquí ayudar. Aquí no se trata de yo reclamo, yo también estoy igual de preocupada por el bienestar de mi país. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de aeropuertos? ¿Estamos realmente mitigando y evitando que la cepa llegue? La cepa seguramente ya está acá. ¿Podemos entonces controlar la pandemia de alguna manera con ese tipo de restricciones? No se puede controlar la pandemia con ese tipo de restricciones. Doctora, las decisiones erráticas no solamente son o vienen de Ecuador, la verdad que en el mundo hay mucho desconcierto y se toman medidas. Es así, Yolanda, pero miren que no pasa lo que nos pasa acá en otras partes del mundo. Pero voy a tener que dejarla porque ya se nos acaba el tiempo. Gracias por su presencia, gracias por esa lucha permanente. Gracias. Seguimos por desde Huelva. Y además porque con lo tuyo quedó completo. Gracias, Yolanda. Gracias, Francesca. Para quienes no siguieron entrevistas del principio, pongamos otra vez el comunicado, ya, porque aquí está bien resumido lo que plantean. Dicen, lo lógico es ampliar el tiempo en el que los ciudadanos pueden trabajar, comprar y hacer su vida. Pueden hacerle ese salto que le hacen de approach con digital, no sé qué, no sé cuánto. Es importante, menos horas. Si tenemos menos horas del comercio, tenemos más aglomeración. Ahí viene lo siguiente, si le quitamos 6 horas al día, estamos apretando a todos los ecuatorianos en lapsos más reducidos y eso lleva a la aglomeración. Volveremos a ver colas en supermercados y comercios. Lo siguiente, que lo dijo ya Francesca, tampoco hay datos que demuestren que las restricciones vehiculares ayuden a contener la propagación del virus. Quito como ejemplo, ya tenemos una provincia como... Lo mencioné ayer. Es imposible cumplir lo que no se conoce, lo ha destacado aquí. Y lo último que lo mencionó Patricio Alarcón, de la Cámara de Comercio de Quito. Estimamos que las nuevas restricciones tengan un impacto de entre 900 a 2.000 millones de dólares en ventas a nivel nacional. Proponen intensificar el control de cumplimiento de las medidas de bioseguridad, eliminar restricciones vehiculares y toque de queda, extender horarios de atención hasta 24 horas para evitar aglomeraciones, que las autoridades establezcan canales de difusión oficiales claros en los que se comuniquen las medidas. Cámara de Comercio de Guayaquil, Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Cámara de Comercio de Quito, Cámara de la Construcción
de Guayaquil, una cosa que dice FEC, aquí demasiado chiquita que no sé qué es, Y nosotros. y otra cosa que es una R, La Asociación de Restaurantes. de somos nosotros. restaurantes, ya. Sí, correcto. El logo está chévere, las letras chiquitas no se leen. Parte inferior derecha. ¿Qué Gracias. ¿Sí, qué? Que pedimos que se reconsideren y que se nos tome de igual. 50% tiene el comercio, déjanos trabajar entonces al 50% del sector de restaurantes también. Y claridad de algo que ahí lo conversamos ayer en la rueda de prensa y no podemos comunicar todo lo que necesitamos. Creo que el Ecuador se merece claridad de cifras también. Sí. Y que las medidas que se tomen sean realmente paliativas a la situación verdadera que pasa el país. Va a tomar unos 3 años para regularizar con Como el se tema estoy del COVID. diciendo eso, tú venías en el carro, no nos oíste ahí, bájate la app nuestra. ¿La tienes? Me la voy a bajar. Ya, o Google Play o Apple Store, no sé cómo. ¿Tú sabes hacer estas brujerías de aquí? Sí. Ok, me alegro. Yo no. 6:39.